Saliste al jardín esta mañana y tus plantas estaban intactas, sin agujeros en las hojas, sin rastros de babosas, sin mosca blanca, sin el ejército de insectos que la noche anterior amenazaba con arrasar todo lo que plantaste. Y lo único que pusiste entre tus plantas y esa invasión fue una botella plástica vacía, un poco de azúcar, agua y levadura, sin insecticidas, sin químicos, sin nada que no tuvieras ya en tu cocina. Una trampa que construiste en 5 minutos y que durante la noche hizo un trabajo que ningún producto del vivero había logrado hacer en semanas. Eso es lo que vas a aprender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a mirar una botella vacía de la misma manera. Lo que acabo de describir no es exageración ni clickbait. Es el resultado de aplicar un principio biológico simple que los insectos no pueden resistir, combinado con una trampa física que cuesta prácticamente cero fabricar. La trampa con botella funciona porque usa el mismo lenguaje que usan los insectos para encontrar comida, reproducirse y sobrevivir. Y cuando entiendes ese lenguaje, puedes usarlo en tu contra. El costo total de construcción es inferior a $1. El tiempo de fabricación es menor de 10 minutos. Y los resultados en jardines domésticos bien documentados muestran reducciones de entre el 60 y el 90% en poblaciones de insectos plaga en las primeras 48 horas de uso, sin un solo gramo de químico involucrado. Este principio tiene respaldo real y uso global. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha documentado el uso de trampas de atrayente fermentado para el control de moscas de la fruta, una de las plagas más destructivas de la agricultura comercial, en programas activos en California, Florida y Hawái. Organizaciones de agricultura sostenible en Brasil, Colombia, India y Kenia lo enseñan como técnica de manejo integrado de plagas para pequeños agricultores que no pueden costear pesticidas. Investigadores de la Universidad de Florida y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina han publicado estudios midiendo la efectividad de trampas caseras con mezclas fermentadas contra moscas de la fruta, avispas, polillas y otros insectos plaga, con resultados consistentemente positivos. No es un remedio casero sin evidencia, es entomología aplicada con materiales domésticos. Y sin embargo, si entras a cualquier vivero y preguntas cómo controlar plagas, lo primero que te van a mostrar es un estante lleno de productos químicos con nombres complicados, instrucciones de seguridad en letra pequeña y un precio que sube cada temporada. Nadie te va a hablar de la botella. Nadie te va a explicar que puedes construir una trampa más efectiva para ciertos insectos que cualquier spray del mercado, usando materiales que ya tienes en casa, sin riesgo para tus plantas, para tus mascotas, para tus hijos ni para ti. ¿Por qué? Porque una botella vacía no se puede patentar. La levadura de panadería no tiene margen de ganancia para una empresa agroquímica. El azúcar no genera un modelo de negocio recurrente. La industria de pesticidas y plaguicidas domésticos mueve decenas de miles de millones de dólares al año en el mundo. Esa industria necesita que el problema de las plagas sea percibido como algo que solo se puede resolver con sus productos. Si la gente supiera que una botella con agua azucarada fermentada puede capturar cientos de insectos plaga en una noche, el mercado de insecticidas domésticos se reduciría de forma significativa. Este conocimiento no fue destruido activamente. Simplemente dejaron de enseñarlo cuando dejó de ser rentable recordarlo. Y generación tras generación fuimos aprendiendo a comprar soluciones en lugar de fabricarlas. Has visto este principio toda tu vida. Cada vez que dejaste una copa de vino o un vaso de jugo de fruta sin terminar sobre la mesa, y al rato encontraste moscas adentro. Cada vez que olvidaste una fruta madura en el frutero, y al día siguiente estaba rodeada de mosquitos de fruta. Esos insectos no llegaron por casualidad. Los atrajo el olor de la fermentación, el dióxido de carbono que produce el azúcar al fermentarse, el ácido acético, los alcoholes volátiles, son señales químicas que muchos insectos plaga interpretan como la presencia de comida, de fruta madura, de materia orgánica en descomposición. Para ellos, ese olor significa supervivencia. Y eso los lleva directamente a tu trampa. Aquí está la ciencia, en términos simples. Los insectos, especialmente los dípteros como las moscas y los lepidópteros como las polillas, detectan los químicos volátiles que emite la materia orgánica en fermentación a través de receptores olfativos extremadamente sensibles en sus antenas. Pueden detectar esas moléculas a distancias de decenas de metros. Cuando la levadura fermenta el azúcar, produce dióxido de carbono, etanol y una mezcla de compuestos aromáticos que imitan exactamente la señal química de fruta madura o en descomposición. Para una mosca de la fruta, para un gusano barrenador, para muchos escarabajos y avispas, esa señal es irresistible.
Es el equivalente al olor de comida para un ser humano hambriento. Se acercan a investigar, entran a la trampa buscando la fuente del olor y no pueden salir. La trampa funciona por una combinación de atracción química y trampa física. El insecto entra, pero la geometría del embudo invertido o del cuello de la botella le impide encontrar la salida. Cuando finalmente cae al líquido, no puede escapar. Es un mecanismo elegante en su simplicidad. No necesita energía. No necesita monitoreo constante. Trabaja toda la noche mientras tú duermes. Ahora el método. Exactamente cómo construirla. Necesitas una botella plástica de 2 litros. Agua. Azúcar. Levadura de panadería, la que se usa para hacer pan, que consigues en cualquier supermercado por muy poco dinero. Y opcionalmente, vinagre y unas gotas de jabón líquido. Eso es todo. Primer paso. Corta la botella plástica por la mitad, o aproximadamente en el tercio superior. La parte superior, la que tiene el cuello y la tapa, va a ser el embudo. La parte inferior va a ser el recipiente. Segundo paso. Prepara el líquido atrayente. La fórmula base es esta. Disuelve 4 cucharadas de azúcar en 1 litro de agua tibia. Agrega 1/4 de cucharadita de levadura de panadería. Revuelve suavemente, no en exceso, para no matar la levadura con la agitación. La levadura va a empezar a fermentar el azúcar en minutos, produciendo dióxido de carbono y los compuestos volátiles que atraen los insectos. Si quieres potenciar la trampa para moscas y avispas específicamente, agrega 1 cucharada de vinagre blanco y 2 gotas de jabón líquido. El vinagre añade ácido acético, que es especialmente atractivo para las moscas de la fruta. El jabón reduce la tensión superficial del líquido, haciendo que los insectos que lo tocan se hundan en lugar de poder caminar sobre él. Tercer paso. Llena la parte inferior de la botella con ese líquido hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad. No más, porque si llenas demasiado, los insectos podrían tener más espacio para maniobrar y escapar. Cuarto paso. Invierte la parte superior de la botella, la que tiene el cuello, y colócala dentro de la parte inferior como un embudo apuntando hacia abajo. El cuello de la botella queda dentro, apuntando al líquido. Los insectos entran por la abertura del cuello atraídos por el olor, caen al líquido, y la geometría cónica del embudo invertido hace prácticamente imposible que encuentren la salida. Puedes asegurar las 2 partes con cinta adhesiva o simplemente dejar que encajen por gravedad. Quinto paso. Coloca la trampa estratégicamente, no al centro del jardín. En los bordes, cerca de las plantas más afectadas, a unos 20 o 30 centímetros del suelo para atrapar insectos rastreros y voladores de zona baja. Si tienes árboles frutales, cuélgala de una rama a la altura del follaje. Una trampa por cada 2 o 3 metros. Cuadrados de jardín afectado da resultados óptimos. Sexto paso. Renueva el líquido cada 2 a 3 días. La fermentación se agota. Una mezcla que ya no produce burbujas, ya no emite los compuestos volátiles que atraen a los insectos con la misma intensidad. Vacía, limpias y rellena con mezcla fresca regularmente. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más frecuente es colocar la trampa en el centro del jardín creyendo que así cubre más área. La lógica parece correcta, pero el resultado es el contrario. Una trampa en el centro puede atraer insectos desde las afueras hacia el interior del jardín, llevando plagas que no estaban presentes a las zonas donde están tus plantas. Las trampas van siempre en el perímetro, creando una barrera que intercepta a los insectos antes de que lleguen a tus plantas, no en medio de ellas. El segundo error es usar agua caliente para disolver el azúcar y agregar la levadura inmediatamente. El agua muy caliente mata la levadura. Necesitas dejar que el agua baje a temperatura tibia antes de agregar la levadura. Si el agua está demasiado caliente para meter el dedo cómodamente durante 10 segundos, está demasiado caliente para la levadura. El tercer error es esperar resultados idénticos para todo tipo de plaga. La trampa de fermentación es especialmente efectiva para moscas de la fruta, mosca blanca adulta, avispas, algunos tipos de polillas, escarabajos de la fruta y ciertos mosquitos. Es menos efectiva para pulgones, ácaros, cochinillas y orugas. Para una estrategia completa de control de plagas sin químicos, las trampas de botella funcionan mejor combinadas con otras técnicas como plantas repelentes, barreras físicas o aplicaciones de agua jabonosa para los insectos de contacto directo. El cuarto error es no proteger la trampa de la lluvia. Si llueve fuerte, el agua de lluvia diluye el atrayente y reduce su efectividad. Coloca la trampa bajo una superficie que la proteja de la lluvia directa, o usa una cubierta improvisada con asts, una hoja grande o un trozo de plástico. Cuando se construye bien y se coloca correctamente, los resultados son inmediatos y visibles. Jardines con infestaciones severas de mosca de la fruta han registrado reducciones de entre el 70 y el 95% en capturas diarias en los primeros 3 días de uso de trampas múltiples bien distribuidas.
en programas de control de mosca del Mediterráneo, en olivares y huertos de cítricos en España y Portugal, las trampas de atrayente fermentado han demostrado ser tan efectivas como los insecticidas convencionales en el control de poblaciones adultas, con la ventaja de no generar resistencia en los insectos, ni residuos en los frutos. Y si quieres escalarlo, puedes multiplicar las trampas sin costo adicional significativo. Cada botella de refresco o agua vacía que tengas es una trampa potencial. Puedes hacer 10 trampas con el costo de un paquete de levadura y 1 kilo de azúcar. Puedes colgarlas en serie alrededor del perímetro completo de tu huerto, formando una barrera continua. Puedes variar las mezclas, añadiendo jugo de fruta fermentada, melaza diluida o vinagre de manzana, para crear atrayentes más específicos para diferentes tipos de insectos. Agricultores de pequeña escala en Brasil y Colombia que han adoptado este sistema de forma sistemática reportan haber eliminado casi completamente el uso de insecticidas químicos en sus cultivos de tomate, maracuyá y durazno, con una reducción de costos de producción de entre el 20 y el 35%. Ahora retrocedamos en el tiempo, porque lo que viene cambia la perspectiva. Los agricultores romanos de hace 2000 años describían el uso de recipientes con vino fermentado, colocados cerca de los cultivos para atrapar y capturar insectos plaga. Los textos de agronomía romana de autores como Columela y Palladio incluyen referencias a trampas con líquidos fermentados para el control de moscas y avispas en viñedos y huertos. En la China imperial, los agricultores colgaban recipientes con mezclas de vinagre y azúcar en los árboles frutales durante la temporada de cosecha para reducir las pérdidas por insectos. En Europa medieval era práctica común en los monasterios que cultivaban huertos propios usar jarras con fermento de frutas para controlar plagas sin comprometer la producción de alimentos para la comunidad. Este conocimiento viajó a través de continentes y civilizaciones sin necesidad de patentes ni de industria. De agricultor a agricultor, de generación a generación, como parte del saber práctico de vivir de la tierra. Lo perdimos en aproximadamente 2 generaciones, el mismo periodo en que la industria agroquímica creció hasta convertirse en uno de los sectores más poderosos de la economía global. No es una coincidencia, es una consecuencia directa de sustituir el conocimiento autónomo con dependencia comercial. Y eso me lleva a lo que quiero que te quedes pensando. Hay un patrón en todo lo que la industria moderna ha reemplazado con productos. El agua se filtra sola con arena, el suelo se nutre solo con ceniza. Las plagas se controlan solas con fermentación. La naturaleza ya tenía los sistemas. Los humanos los entendían y los usaban. Y en el espacio de pocas décadas, esos sistemas fueron empaquetados, patentados y vendidos de vuelta a las mismas personas que alguna vez los conocían. El precio más alto que pagamos no es el del producto. Es el de haber olvidado que podíamos resolver esas cosas sin comprar nada. Cada vez que recuperas uno de esos conocimientos, no solo ahorras dinero, recuperas una relación directa con el mundo que te rodea, una capacidad que nadie puede quitarte ni venderte de vuelta. Una botella vacía, agua, azúcar, levadura y la comprensión de cómo funciona el instinto de un insecto. Eso es todo lo que necesitas para proteger lo que cultivaste sin envenenar la tierra en la que crece. Siempre fue posible, siempre estuvo a tu alcance. Solo nadie te lo había dicho de esta manera. Si esto cambió la forma en que ves esa botella vacía sobre tu mesa, si te hizo preguntarte cuántas otras batallas del jardín puedes ganar con lo que ya tienes en casa, entonces ya entiendes por qué este tipo de conocimiento importa más de lo que parece. Hay más soluciones simples esperando ser recordadas, y cada una que aprendes es una dependencia menos que alguien más tiene sobre ti.